Muy buenos días, tengan todos. Damos gracias al buen Dios por este privilegio de comenzar el primer domingo de este año aquí juntos, para cantar alabanzas a nuestro Dios, para hablar acerca de nuestra común fe, para regocijarnos en nuestro Salvador. Y hoy vamos a continuar aprendiendo acerca de sus pactos. Estamos haciendo este estudio de los pactos divinos. Este tema tiene que ver con la economía o administración de Dios en el mundo. Iniciamos este estudio preguntándonos cómo Dios administra su reino, y la respuesta fue: lo hace a través de sus pactos, que en general tienen tres elementos esenciales. En primer lugar, una expresión de benevolencia de parte de Dios como soberano supremo. En segundo lugar, una demanda de lealtad, donde el Señor dice: quiero que hagan esto de esta manera. Y en tercer lugar, consecuencias a esa lealtad o consecuencias a la deslealtad, que pueden ser bendiciones que Dios está derramando sobre los sujetos de su pacto, o pueden ser maldiciones que Dios está aplicando en la vida de ellos. Les decía que los pactos tienen que ver con un rey superior, supremo, mayor, que entra en una relación de pacto con uno que es inferior a él, que no es al revés, que lamentablemente hoy en algunos contextos cristianos se habla de que nosotros hacemos pactos con Dios. No, Dios hace pactos con nosotros, lo hemos demostrado en su palabra, y nosotros no podemos entrar en un pacto con Dios por iniciativa nuestra. ¿Por qué? Porque un pacto es uno mayor proponiendo condiciones a uno menor, condiciones que son favorables, y lo estamos viendo a lo largo de la Escritura. Dios hizo pactos con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, y el nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Consideramos cada uno de sus aspectos de benevolencia, de lealtad y consecuencias, y estudiamos los énfasis en cada uno de esos pactos. Lo que Dios enfatiza en el pacto que hizo con Adán fundamentalmente tiene que ver con la relación entre Dios y el resto de la humanidad, entendiendo que Adán encabeza a toda la humanidad. Luego Dios hizo un pacto con Noé, donde enfatiza el orden creado para que sus propósitos se puedan cumplir en el mundo a través de sus criaturas. Luego tenemos el pacto con Abraham, donde el énfasis está en una promesa de una descendencia numerosa y una tierra también. Luego el pacto de Dios con Moisés, donde el énfasis está puesto en la ley. Tenemos luego el pacto de Dios con David, donde el énfasis es puesto en el reinado. Un rey, hijo de David, sentado en su trono de manera permanente. Y luego tenemos el nuevo pacto, donde se enfatiza el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Estamos en el punto número 7, en la página 3, para los que están con su material, y vamos a completar esta tabla resumen de los pactos, para luego hablar acerca de cuál es la dinámica de esos pactos divinos. Y entonces tenemos primero cada persona del pacto, y usted puede anotar allí sus nombres. La primera persona del pacto es Adán. Ese es el primer sujeto del pacto en la historia de la redención. La segunda persona del pacto es Noé. La tercera persona del pacto es Abraham. La cuarta persona del pacto es Moisés. Quinta persona del pacto, David. Y finalmente, Cristo. Esas son las 6 personas en cada pacto: Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. El pacto de Dios con Adán lo conocemos como pacto de fundamentos. Recuerden, establece una relación entre Dios y la humanidad. El pacto de Dios con Noé es un pacto de estabilidad. Recuerden el texto en el libro de Génesis, cuando Noé sale del arca, luego de que Dios envía el diluvio sobre la tierra, él hace un sacrificio para el Señor, y el Señor percibe un aroma agradable
un olor grato, como holocausto, como ofrenda de holocausto. Y entonces el Señor dice: no voy a volver a maldecir o a castigar la tierra con agua. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, y entonces pacta mientras la tierra permanezca, y habla de la estabilidad de la creación hasta nuestros días incluso, porque vemos que la tierra ha permanecido hasta hoy, tal como Dios prometió, para que nosotros podamos cumplir sus propósitos en este mundo. Luego tenemos que el pacto con Abraham es el pacto de la promesa, así lo llamamos, pacto de promesa. Ese tiene alcances también, aunque es un pacto nacional, porque nosotros hablamos de pactos universales, el pacto de Adán y el pacto de Noé son universales. Luego están los pactos nacionales, que involucran al pueblo de Israel directamente, y que tienen que ver con el de Abraham, Moisés y David. Pero en el pacto de la promesa se habla de una simiente, y esa simiente se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y luego el Nuevo Testamento nos muestra que Abraham tiene hijos que son de la fe, y no solamente hijos en la carne, sino también hijos de la fe. Luego tenemos el pacto con Moisés, lo llamamos pacto de ley. Recuerde que nosotros no estamos a favor del antinomianismo, que es ir contra la ley de Dios, que entendemos que la ley de Dios existe en tres maneras, como ley moral, ley civil y ley ceremonial, y que cuando nuestro Señor Jesucristo apareció, Él cumple la ley, y nosotros no estamos sujetos ni a la ley civil, porque el pueblo de Israel desapareció como nación. No estamos sujetos a la ley ceremonial, porque el sistema de sacrificios fue vencido por completo, como dice el autor de Hebreos: cuando el Señor Jesucristo viene y es sacrificado, definitivamente ya no hay más sacrificio por el pecado. Pero luego está la ley moral de Dios, donde Dios dice que debemos honrarlo a Él, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y estamos obligados a esa ley moral, no como un medio para salvación, sino como una muestra de nuestra lealtad a nuestro Salvador. Y el punto de vista en el caso de Moisés como pacto de ley, entendemos que la ley de Moisés en sus aspectos civiles y ceremoniales ya no está vigente, pero en sus aspectos morales continúa vigente. No matarás, honra a tu padre y a tu madre, no digas falso testimonio, no adulteres. Eso mantiene su vigencia. Honra el nombre del Señor, no lo profanes, acuérdate del día de reposo. Estamos sujetos a la ley moral de Dios. Y luego el pacto de David, llamado pacto del reinado. El Señor le promete un sucesor continuamente a David, y que hablamos de la historia de cuando Roboam entra a reinar y que el reino se divide por su mala administración, por no administrar correctamente, mirando con temor al Señor y también sirviendo al pueblo de una manera consistente. Y aún así Dios dice que por amor a David y al pacto que había hecho con él, iba a permitir que siempre hubiera un rey ahí, aunque iba a tener solamente una tribu y media, que era la tribu de Judá y la media tribu de Benjamín, porque él había hecho una promesa de un rey sentado en el trono para David. Y luego la persona de Cristo en el pacto de cumplimiento, eso lo llamamos así, pacto de cumplimiento. También se le puede llamar pacto de consumación, cumplimiento o consumación. Vamos entonces al siguiente punto de nuestro estudio para ver cuál es la dinámica en cada uno de los pactos, en los tres aspectos de un pacto. Recuerden, los tres aspectos de un pacto es la benevolencia, que es mostrada por el Rey Superior, las demandas de lealtad que Él hace a aquellos que están recibiendo su benevolencia, y las consecuencias por obedecer o desobedecer. Y empezamos mirando los aspectos de benevolencia en el pacto de Dios con Adán, el pacto de fundamentos. Y cuando vemos este aspecto de benevolencia, nos vamos al libro primero de la Biblia, al libro de Génesis, capítulos 1 y 2, porque ahí encontramos manifiesta la benevolencia de Dios. En el capítulo 1 del libro de Génesis leemos que en el principio Dios crea los cielos y la tierra, y nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Otra forma de decirlo, la tierra estaba sumida en el caos y la oscuridad.
Y el texto dice que Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Y luego durante 6 días encontramos a Dios orquestando toda su creación, creando el cielo, la tierra, el mar, aves, plantas, en fin, convirtiendo la tierra en un lugar de hospitalidad. Al principio era un lugar inhóspito y luego lo convierte en un lugar de hospitalidad. Dios prepara el mundo para la humanidad, llevándolo así, del caos al cosmos, del desorden al orden. Y luego tenemos el capítulo 2 del libro de Génesis, donde la palabra de Dios dice que el Señor plantó un huerto al oriente, en un lugar llamado Edén. Y en ese huerto dice, puso al hombre que había formado. Luego crea a la mujer, y ambos están juntos en un lugar que nosotros reconocemos bajo el nombre de paraíso, viviendo en el paraíso, el hombre y su mujer. Y ahí vemos entonces los aspectos de benevolencia. Dios crea un lugar especial donde su reino, recuerde que ese lugar iba a ser la base de su reino, para que luego su reino fuera extendido hasta los confines del mundo, conforme ellos tuvieran hijos, conforme la familia aumentara, conforme el huerto creciera, el reino de Dios iba a crecer hasta lo último de la tierra. Es interesante que esas ideas de crecimiento del reino las encontramos en el mismo evangelio, cuando se habla de que el reino de Dios va a extenderse hasta los confines de la tierra, a través del evangelio de Jesucristo, llevando este mensaje hasta lo último de la tierra. El reino de Dios alcanzará todo el mundo, y cuando el reino de Dios llegue a todos, el cielo y la tierra se unirán en uno solo. Pero entonces vemos este aspecto de benevolencia. Dios crea un paraíso espléndido y los pone en ese lugar. Y luego vienen las demandas de lealtad. El aspecto segundo, el aspecto de lealtad, porque Dios prueba su lealtad. ¿Cómo lo hace? Génesis capítulo 2, versículo 16, versículo 17. El Señor les da esta instrucción: de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Y ahí vemos la demanda de lealtad. Todo esto que está aquí puedes disfrutarlo, es para ti, pero esto que está aquí no debes probarlo, está prohibido. Y entonces ahí está la prueba de lealtad. Y vienen entonces las consecuencias. Dios les dijo que si ellos comían de aquel árbol, entonces iban a morir. Esas serían las consecuencias de la desobediencia. Si ellos eran desleales y comían del fruto, iban a morir. Nosotros sabemos que fueron desleales cuando llegamos al capítulo 3 del libro de Génesis, el versículo 6, y encontramos esta escena donde ellos fueron desleales al Señor. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vemos luego en el capítulo 3 del libro de Génesis cómo Dios empieza a pronunciar sus juicios sobre ellos. Pronuncia juicios sobre la serpiente, pronuncia juicios sobre la mujer, pronuncia juicios sobre el varón, y los expulsa fuera del huerto, e impide que ellos vuelvan a entrar al huerto, colocando querubines, una espada de fuego que estaba protegiendo la entrada el camino al árbol de la vida, etc. Y entonces vemos que fueron las consecuencias malas. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran obedecido a Dios? Entonces hubieran vivido para siempre en ese estado de bendición. Pero lamentablemente desobedecieron al Señor. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí ahora, esperando nuestra redención definitiva, porque el Señor Jesucristo viene a reconstruir, o vino a reconstruir todo lo que nuestro primer padre destruyó. Por eso las palabras del Señor que dice: vengo a hacer todas las cosas nuevas, a reconstruirlo todo otra vez. Llegamos entonces al siguiente pacto, al pacto con Noé, y veamos la benevolencia de Dios descrita en Génesis capítulo 6, versículo 8.
Vemos la benevolencia allí en Génesis 6:8 que dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí vemos la benevolencia. Dios toma la decisión de destruir la raza humana en su juicio perfecto. Los juicios de Jehová son verdad, dice el salmista, todos justos. Y el juicio de Dios contra aquella generación fue un juicio justo. Si nosotros leemos el contexto de ese juicio, en los primeros versos del capítulo 6 de Génesis, leemos lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y luego dice, versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El juicio vino como un resultado de ese mal superabundante, un mal que ya estaba derramándose de la copa, y entonces el juicio de Dios venía sobre ellos. Entonces, cuando Dios decide destruir a la raza humana, leemos el versículo 8: Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Hallar gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor no merecido. Aunque se dice de Noé que era un hombre justo, nosotros a la luz del Nuevo Testamento diríamos justificado por el Señor. Era un hombre cuyo corazón era temeroso al Señor. Es interesante cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, acerca de las generaciones de Caín, que luego de que Caín asesina a su hermano Abel, sale de la presencia de Dios para nunca más regresar delante del Señor. Pero luego Dios le da otro hijo sustituyendo a Abel, cuyo nombre era Sem. Y este hombre Seth tuvo un hijo al cual le puso Enoc. Y dice la palabra de Dios que cuando este niño nace, el capítulo 4, versículo 26 dice: y a Seth también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los hombres se volvieron otra vez al Señor a través de esa generación, la generación de Seth. Y Noé precisamente es un descendiente de Seth. Si nosotros leemos el capítulo 5 del libro de Génesis, vamos a encontrar el nombre de 10 patriarcas, 10 generaciones. El último en esa línea es Noé, de hombres que buscaron al Señor. Y dice el versículo 8, otra vez capítulo 6 de Génesis, que él halló gracia delante del Señor, su favor no merecido. ¿Era Noé un pecador también? Sí, era un pecador. ¿Era Noé mejor que los demás? Posiblemente no. Porque luego, si usted sigue leyendo el texto, cuando Noé salió del arca, lo encontramos embriagándose y desnudo en medio de su tienda, borracho. ¿Qué pensamos nosotros en nuestro contexto de la borrachera? Sabemos que es pecado, porque la Biblia enseña que la borrachera es pecado. Y encontramos a Noé embriagándose, el que había hallado gracia, el que construyó el arca. Por eso la gracia de Dios es un don no merecido. No porque él era mejor que los demás, él era un pecador, pero Dios lo miró con ojos de gracia. Y vemos la benevolencia. Y entonces vienen las demandas de lealtad en este pacto de Dios con Noé. Versículos 18 y 19, capítulo 6 de Génesis, dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Noé tenía la obligación, primero, de construir el arca. Esa es la primera muestra de lealtad, la construcción del arca. Y en segundo lugar, reunir todas las cosas necesarias, especialmente y específicamente animales, que habrían de viajar con él y su familia, juntamente con él y su familia,
en el arca. Ahí está una muestra de lealtad. Él tenía que trabajar con sus manos y construir el arca, en la cual luego todos se salvarían. También vemos que aún después del diluvio, Dios reitera la responsabilidad de Noé acerca de cumplir su papel como imagen de Dios en el mundo. Vamos a ir al capítulo 9 de Génesis, versículo 7. Eso fue lo que Dios le dice a Noé y a sus hijos: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ese era otro aspecto de la lealtad. Tengan muchos hijos, llenen o pueblen la tierra. ¿Quién había recibido las mismas instrucciones? Adán, las mismas instrucciones. Ahora lo recibe Noé. Y la idea es, ¿se acuerdan que hablamos del hombre como imagen de Dios en el mundo para cumplir un papel como reyes y sacerdotes en este mundo? Un papel que se le asigna ahora a la iglesia directamente en el mundo, cuando Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el propósito era representar a Dios en el mundo como reyes en este mundo, administrando a favor de Dios este mundo y al mismo tiempo llevando su gloria hasta lo último de la tierra. Reyes y sacerdotes. Y luego tenemos las consecuencias. Hay que decir que Noé es descrito como un hombre fiel al Señor. Y encontramos a Noé haciendo un sacrificio. Ahí en el capítulo 8 del libro de Génesis, versos 20 y 21, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios se da por satisfecho con aquel sacrificio. ¿Se acuerdan que en el caso de Génesis capítulo 4, Caín y Abel hicieron ambos sacrificios al Señor, y uno fue acepto y el otro fue rechazado? Abel fue aceptado por Dios, Caín fue rechazado. Ahora vemos que Noé hace un holocausto al Señor y él es aceptado. Es otro aspecto de la gracia de Dios, que Él trae un sacrificio al Señor y el Señor lo reciba. Es un aspecto de la gracia de Dios. No volvamos a pensar en Dios como un rey superior, un rey soberano y supremo, y en el contexto en el que estas cosas se escriben. Nadie puede entrar a la presencia de un rey sin que el rey extienda su cetro y lo reciba. Y si el rey no extiende su cetro para recibirlo, esa persona va a ser rechazada, incluso hasta muerta. En el pasaje, por ejemplo, en el libro de Esther, cuando ella entra a la presencia del rey sin que el rey la haya llamado, su vida estaba corriendo el riesgo, peligro, porque si el rey no extendía su cetro, haciendo ver que él aceptaba que ella viniera a su presencia, entonces ella iba a ser muerta por entrar de esa manera sin haber sido invitada. Y ahora vemos a Dios como Rey Supremo. Noé viene con un sacrificio delante del Señor, un holocausto, y el Señor extiende su cetro, lo acepta, lo recibe en su presencia. Lo mismo hizo con Abel, lo recibe en su presencia. Y por causa de Cristo, Él nos recibe a nosotros en su presencia. Podemos entrar, es lo que dice el autor de Hebreos. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo rasgado, entramos a la misma presencia de Dios y Él extiende su cetro a nosotros, nos recibe de la misma manera. Y volvemos a esos aspectos de consecuencias favorables en el caso de Noé. Él es recibido, Él es aceptado, pero también Dios establece una pena contra aquellos hombres rebeldes. Vea lo que dice el capítulo 9 de Génesis, el versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre, y establece el principio de pena de muerte. Un hombre que mata a otro hombre, ese hombre debe morir. El principio de pena de muerte aún se mantiene en algunos países, en las leyes humanas,
Y en nuestros países no. Se ha quitado el principio de pena de muerte, mostrándole una misericordia al ofensor que ni siquiera Dios tiene para con él. Si un hombre mata a otro hombre, ese hombre debe morir, dice el Señor. Ahora luego más adelante, dentro del pacto de Moisés con la ley, Dios hace algunas excepciones para proteger a una persona que por accidente mata a otra persona. Y estableció ciudades de refugio donde un asesino, que finalmente sigue siendo un asesino, pero por accidente, podía correr para recibir un justo juicio, para presentar su causa. Hagamos una situación hipotética. Estaba trabajando en el campo con mi compañero, estábamos talando un árbol, estábamos golpeando el tronco del árbol con el hacha, y el hacha, mi hacha, se salió del cabo, o el cabo se quebró, y se le incrustó a mi amigo en su cabeza, y murió. Obviamente este hombre no se había levantado esa mañana con la intención de matar a su amigo, y todo fue un lamentable accidente. Entonces Dios hizo provisión para que ese hombre su vida fuera perdonada. Porque había otras leyes que decían que había uno como vengador de la sangre que podía ir y matar a ese para cobrar la vida del otro. Ahora, si el asunto no había sido así, donde realmente con premeditación, alevosía y gran intención mató a su amigo, entonces podía llegar incluso a la ciudad, y si se demostraba en el juicio que su asesinato había sido voluntario, lo ponían afuera para que el vengador de la sangre se encargara de él. ¿Qué pasa con nuestros sistemas judiciales? Han dejado de cumplir la ley de Dios en ese sentido, y le muestran misericordia al asesino, y el asesino lo meten en una cárcel por un tiempo, incluso luego puede salir, y a veces va y mata a otro también, sin ningún respeto por la vida. Pero Dios dijo aquí que habrían consecuencias. Un hombre que asesinara a otro hombre, ese hombre habría de morir. Eso es lo que Dios le dice a Noé, como parte de las consecuencias de deslealtad, por romper la imagen de Dios en otro, por no respetar la imagen de Dios en otro. Y a pesar, eso es interesante también, que a pesar del pecado, el ser humano continúa siendo un portador de la imagen de Dios, desfigurada sí, pero continúa siendo un portador de la imagen de Dios. Vamos a ver los aspectos de benevolencia en el pacto de Dios con Abraham. Vamos a ir al capítulo 12 de Génesis, versículo 2. El Señor dice: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vemos aquí como el Señor dice, quiero que preste atención a los verbos allí. El Señor dice: haré, bendeciré, engrandeceré. Vemos todos los aspectos de benevolencia, lo que el Señor le promete a Abraham, mostrándole su misericordia. Al mismo tiempo el Señor perdona sus pecados. Al mismo tiempo el Señor lo protege en sus tribulaciones. Los que estamos conscientes de la historia de Abraham en sus jornadas, sabemos que Abraham salió de Ur de los Caldeos y hace un recorrido por la tierra prometida de ida y vuelta. Y en todo ese largo viaje de ida y vuelta, el Señor está cuidándolo, el Señor está bendiciéndolo, el Señor está guardándolo. ¿Se acuerdan los problemas que él tuvo, por ejemplo, con Lot? Y cuando se separa, el Señor lo bendijo mucho más todavía. Y tenía ganados, y tenía criados, y tenía bienes, al punto de que casi que era como una especie de rey, porque cuando se entrevista con los reyes de Sodoma y todo eso, él tiene casi que el mismo nivel de autoridad con ellos. Tiene tantos criados que tiene un ejército para ir a pelear y salvar a su sobrino cuando fue secuestrado. Y entonces vemos la benevolencia mostrada de Dios, por Dios a este hombre. Luego vienen los aspectos de lealtad. Versículo 1. Dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham debía salir de su casa, del lado de sus familiares, y hacer un viaje. Ese era el aspecto de lealtad. Dios no lo iba a bendecir en Ur,
Dios lo iba a bendecir fuera de Ur, y él tenía que salir. Luego tenemos capítulo 17, versículos 1 y 2. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Y ahí el aspecto de lealtad: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Anda delante de mí y sé perfecto. Coram Deo es: camina frente a la luz de mi rostro, camina con integridad y yo te voy a bendecir, le dice el Señor. Entonces vemos el aspecto de lo que el Señor le está demandando, la lealtad que le está demandando a Abraham. Y luego vienen las consecuencias. Dios le habla de que la obediencia, su obediencia, traería como consecuencia una descendencia numerosa. Otra vez volvemos ahí el capítulo 17, versos 1 y 2, le dice: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Consecuencia de la obediencia. Al mismo tiempo, Dios le habla de lealtad, versículo 10 al 14, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y vea lo que dice ahora el versículo 14: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Le da una señal de pacto, que es esta operación menor en el miembro viril de cada varón en Israel, la circuncisión. Y era un requisito que cada varón en Israel, y o sea, no solamente judíos, sino el que conviviera con ellos, que fuera un esclavo, tenía que ser circuncidado. Y el que no fuera circuncidado, entonces ser cortado significa ser expulsado, expatriado, ya no pertenecer al pueblo. El mismo Señor Jesucristo fue circuncidado, como todo niño judío, al 8º día. Después de su nacimiento, sus padres los llevaron al templo para que le hicieran la circuncisión al Señor. Porque él estaba bajo, dice Pablo en Gálatas 4:4, que él nace bajo la ley, el Señor Jesucristo. Y él mismo fue circuncidado y la señal del pacto de Dios estaba en él. Y entonces vemos ahí que las consecuencias de no llevar esta señal sería el ser expulsado, desterrado, expatriado, no pertenecer ya al pueblo, ser cortado. Y ser cortado es algo muy grave, porque implica que todo el favor y todas las bendiciones de Dios me son quitadas y quedo prácticamente solo. Caín fue cortado, por ejemplo, de la presencia de Dios, y se fue de la presencia del Señor, y nunca más pudo estar delante de Él. Entonces es algo bastante grave. Luego tenemos el pacto con Moisés. En los aspectos de benevolencia los encontramos en Éxodo capítulo 20. Vamos a ir ahí. Éxodo 20, versículo 2. Y aquí vemos esta muestra de benevolencia en el prólogo de los 10 mandamientos. El Señor dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vemos la benevolencia del Señor ahí. Te saqué de la tierra de Egipto. Cuando eras esclavo, te saqué. Por ejemplo, en la historia de Israel, en principio en el libro de Éxodo, encontramos que 70 personas entraron a la tierra de Egipto por causa de la gran hambruna y lo que Dios hizo por medio de José. Pero luego salen hasta 3 millones de personas después de 430 años de esclavitud. Y el Señor nos recuerda eso a Israel allí, cómo le mostró su benevolencia, sacándolos de Egipto, sacándolos de bajo el poder de Faraón, sacándolos de la miseria en la que ellos estaban. Luego vemos el aspecto de lealtad
descrito en el versículo 13 y adelante, que son los mandamientos. El Señor le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y continúa dándoles sus mandamientos. Yo te saqué de Egipto cuando eras un esclavo. Ahora yo soy tu Dios. No vas a tener otros dioses además de mí. Yo soy tu Dios. No vas a hacer imágenes para adorar esas imágenes. Yo soy tu Dios. No vas a profanar mi nombre. Yo soy tu Dios. Vas a trabajar 6 días y el séptimo vas a descansar y me lo vas a consagrar a mí. Yo soy tu Dios, no vas a robar. Yo soy tu Dios, no vas a matar. Yo soy tu Dios. Y continúa dándoles las demandas de lealtad, lo que Él espera de ellos como su Dios. Y luego las consecuencias. Versículos 4 al 6, el Señor dice: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y vea lo que dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea, si no obedeces mi ley, van a haber consecuencias para ti y para tus hijos. Hemos hablado del pasaje de Deuteronomio 28, donde el Señor habla de todas las bendiciones que vendrán sobre ellos si son obedientes, y al mismo tiempo todas las maldiciones que caerán sobre ellos si son desobedientes. Establece consecuencias. La obediencia y la desobediencia tienen sus consecuencias. Y luego llegamos al pacto de Dios con David y vemos los aspectos de benevolencia descritos en el Salmo 89. Vamos a ir ahí, Salmo 89, versículos 3 y 4. Dice: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El Señor escoge a David y establece a David y a sus hijos como la dinastía permanente en Israel. Ahí vemos la benevolencia de Dios. ¿De dónde sacó el Señor a David? Lo trajo desde los rebaños, desde detrás de las ovejas, dice el Señor. Es interesante que cuando Samuel fue a la casa de David, por orden de Dios, para buscarlo, Samuel empezó a tratar de distinguir cuál era el hombre entre todos los hijos de Isaí que Dios había escogido. Y empezó viendo a los mayores. Y empezó a pensar: este va a ser, o este otro va a ser. Y el Señor le dice: no mires lo que está afuera, para hacer la hermosura. Yo estoy mirando lo que hay dentro. Y ni siquiera habían traído a David para ser considerado. Estaba en el campo con las ovejas de su padre. Hay otro por ahí, pregunta Samuel. Sí, está el menor, está allá. Tráiganlo. Y cuando vino, Samuel trae el cuenco con aceite de la unción, del aceite especial, que Dios les había dado una receta para eso, y derrama sobre David el aceite, símbolo de que la presencia de Dios estaba en él ahora. El aceite simboliza el Espíritu de Dios, y que la presencia de Dios estaba ahora con él. Y Dios escoge a David para que fuera rey de Israel y a sus hijos también. Y vemos los aspectos de lealtad y también las consecuencias. Versículos 30 al 32, aquí mismo en el Salmo 89, que dice: si dejaren sus hijos mi ley, está hablando de los hijos de David, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Vemos ahí la demanda de lealtad a Dios, obediencia a su ley. Y si no obedecen mi ley, entonces voy a castigarlos a ellos. Vemos los aspectos tanto de lealtad como de consecuencias. Y fue precisamente lo que pasó con muchos de ellos. Fue lo que pasó con Roboam, por ejemplo. Pero hubieron reyes en esta dinastía también cuyo corazón fue tierno al Señor, como Josías, por ejemplo, que fue un corazón tierno al Señor y Dios lo bendijo también. Y finalmente llegamos a la persona de Cristo. Y vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31, versículo 34, que dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados.
vemos la benevolencia de Dios en eso, en que Él habría de perdonarles, en que Él ya no volvía a recordarse más o recordar más sus pecados. Vemos la bondad del Señor manifiesta allí. Y luego vienen los aspectos de lealtad. Jeremías 31:33, que dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Observe esto. Dios no dice, yo voy a anular mi ley. No dice eso. Él dice, yo voy a darles mi ley. ¿Dónde? En sus corazones. Dios va a seguir requiriendo lealtad a esa ley, pero ahora esa ley va a estar en ellos. Dios promete que va a darle a su pueblo amor por su ley, porque, como decía el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Cada día en ella es mi meditar. El amor por la ley de Dios hace que nosotros busquemos ser obedientes al Señor. Ahora cantábamos este canto que dice, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Eso es lo que dice aquel que tiene un corazón informado por el Espíritu de Dios. Entiende que la ley de Dios es lo mejor para él. Entiende que es una muestra del amor de Dios. Y llegamos a las consecuencias. Ahí en el versículo 33, otra vez. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Dios siendo su Dios, y ellos siendo su pueblo. Y estoy pensando en los días en que el reino de Dios llega a su culminación. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos que el tabernáculo de Dios, la morada de Dios, desciende del cielo y Dios habita en medio de nosotros. Entendemos que Dios habita ahora entre nosotros, pero nosotros no hemos recibido la visión beatífica, no hemos visto la gloria de Dios con nuestros ojos. Dios está aquí, pero nosotros no podemos ver su gloria. Pero va a llegar un día en la historia de la redención, cuando ese velo que nos impide ver la gloria de Dios será quitado, y vamos a ver la gloria de Dios en toda su plenitud. Y Dios va a estar morando con nosotros, nuestro Dios y nosotros su pueblo. Esa es la culminación en ese pacto, el nuevo pacto que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a considerar una cosa más, nada más, pensando en las fases del pacto. Las fases del pacto se refieren a las fases del nuevo pacto. Tenemos que entender que el nuevo pacto está dividido en 3 fases. La primera fase comienza con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículos 12 al 15. Y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Nuestro Señor Jesucristo inauguró el nuevo pacto en su primera venida a través de su muerte. Veamos una ampliación de esto, y para que usted pueda tomar sus notas allí. Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, decimos que Él fue fiel a todos los requisitos del pacto, a las demandas de Dios. Podemos ver esos pasajes del Evangelio, las palabras que Dios pronuncia sobre Él en el día de su bautismo. El Señor Dios dice, este es mi Hijo amado, en Él estoy complacido. Vemos al Hijo constantemente diciendo que Él había venido a este mundo no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre que lo había enviado. Encontramos al Hijo orando
en el huerto, antes de ser sacrificado, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y luego encontramos al Hijo en la cruz, pronunciando esas palabras: consumado es. O sea, ya todo está hecho. La obra ha sido completada. Y encontramos que el Señor Jesucristo fue fiel a todos los requisitos del pacto. A diferencia de Adán, a diferencia de Noé, a diferencia de todos los otros, el Señor Jesucristo fue fiel, perfectamente fiel. Desde el día en que nació, Él nunca desobedeció a su Padre Celestial. Y cuando murió en la cruz, Él fue sacrificado para que nosotros pudiésemos recibir su rectitud. Hubo un canje, hablamos de este canto que entonamos, del glorioso intercambio. Nosotros le dimos a Él nuestros pecados y Él los llevó en la cruz por nosotros, y la ira de Dios cayó sobre Él, y Él nos entrega su justicia, su rectitud, para que ahora nosotros podamos ir delante de Dios sin temor, porque Él es como si se hubiera quitado sus ropas de justicia y nos las puso a nosotros, para que pudiésemos ser recibidos en la presencia del Señor. Luego viene el aspecto de la segunda fase. La segunda fase tiene que ver con el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. A lo largo de la historia de la iglesia, el nuevo pacto sigue dando fruto de muchas maneras, porque el poder de Cristo sigue operando en medio de su iglesia. Desde que el Señor Jesucristo se fue y hasta que el Señor Jesucristo regrese, nosotros estamos viviendo la segunda fase del nuevo pacto. Ustedes y yo estamos en medio de esa segunda fase. Estamos esperando la culminación, el cumplimiento. La gran salvación del nuevo pacto depende también del trabajo de Cristo en la actualidad, porque nuestro Señor Jesucristo actualmente lo que está haciendo es haciendo una labor de mediación en el cielo a nuestro favor. Pablo dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El Señor Jesucristo ahora mismo está intercediendo por nosotros delante del Padre. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25: mas este, por cuanto permanece para siempre, se refiere a nuestro Señor, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En esta fase en la que nosotros estamos, el Señor Jesucristo está salvando a hombres y mujeres en todo el mundo. Y una vez salvados no los deja ahí, sino que continúa intercediendo por ellos. Pienso en las palabras de Juan en su primera carta, cuando él dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor Jesucristo nos salva, nos perdona, intercede continuamente por nosotros en la presencia de Dios. Somos aceptables a Dios en cualquier tiempo y en cualquier momento, porque el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y eso es lo que ocurre ahora, en este tiempo. Y llegamos a la tercera fase, a la fase de cumplimiento o culminación. ¿Cuándo ocurrirá esto? Hasta que el Señor Jesucristo aparezca otra vez en las nubes, en el cielo. Estoy pensando ahora en las palabras del autor del libro de los Hechos, cuando nos narra la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. El Señor Jesucristo asciende al cielo y muchos están mirando, y aparecen aquellos hombres con vestiduras blancas diciendo: varones galileos, ¿qué estás mirando? Y les dice que ese mismo Jesús que ellos están viendo subir al cielo va a regresar otra vez. Y estamos hablando de la culminación de su reino. Cristo pagó por nuestros pecados, continúa intercediendo por nosotros, y un día va a regresar por nosotros en la consumación de su reino. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así también: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y vea lo que dice después: y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Está usted esperando a Cristo? Entonces usted va a ser salvado por Él. Dice que regresa por segunda vez para salvar a los que le esperan. Cuando ese día venga,
Cada persona que ha confiado en Cristo va a recibir la glorificación. Su cuerpo va a ser completamente transformado. Este cuerpo de muerte será transformado en un cuerpo de resurrección, similar al cuerpo de Cristo luego de que Él resucitó de entre los muertos. Vamos a ser santificados plenamente, vamos a experimentar la vida eterna en toda su plenitud y una comunión perfecta con nuestro Dios en la culminación del nuevo pacto, cuando el reino de Dios, por el cual nosotros oramos, porque el Señor mismo nos enseñó a orar de esta manera, diciendo: venga tu reino, venga tu reino. Estamos anticipando la venida de nuestro Señor. La pregunta es: ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Estamos preparándonos para eso o simplemente estamos ignorándolo? Hay algo muy importante y lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, lo que tiene que ver con los que están incluidos y los que no están incluidos y los que están excluidos cuando hablamos de los pactos del Señor. Algunos están entre nosotros y todavía no han experimentado el nuevo nacimiento. Y anhelamos que el Señor Dios Todopoderoso abra sus ojos para que puedan ver la misma luz que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, que creemos en Jesucristo, tenemos y hemos visto. Oramos por nuestros hijos para que ellos puedan ver la luz de la gloria de Cristo y puedan ser salvados también. De tal manera que ninguno que está aquí entre nosotros se vaya a perder frente a las mismas puertas del cielo. Estoy pensando en Israel caminando en el desierto, se los mencioné la otra vez. Los judíos que iban avanzando hacia la tierra prometida, pero no creían. Y constantemente estaban pensando en regresar a Egipto. Ellos recibieron muchas bendiciones. Su ropa no se gastó, sus zapatos no se gastaron, su vientre no estuvo vacío. Ellos comieron maná, ellos comieron codornices, ellos bebieron agua que fluyó de la roca. Ellos estuvieron frente al monte que humeaba y retumbaba, escucharon el sonido de la trompeta, pero no creían y al final se perdieron. A pesar de que iban avanzando con toda la asamblea de Israel para salvarse. Que no pase que entre nosotros hayan personas que estén avanzando con nosotros sin fe, porque cuando se cumpla la última fase del reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, ellos no van a irse con Él, y si hay consecuencias de lealtad y deslealtad, ellos van a ser juzgados por su pecado y se perderán. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar y dar gracias a Dios por el tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la forma en que nos muestras cómo administras este mundo en el cual nosotros vivimos. Te damos gracias por los planes y los propósitos que tienes para con nosotros, de la misma manera en que tuviste planes y propósitos para Israel. Sabemos, oh Dios, que tus planes y tus propósitos son eternos. Sabemos, oh Dios, que son planes de bien y no de mal. Sabemos, oh Dios, que tu amor es un amor eterno. Sabemos que eres un Dios paciente y misericordioso. Y rogamos, oh Dios, para que ninguno de entre nosotros perezca, como dice tu palabra, sino que todos vengan al arrepentimiento. Para que el día en que nuestro Señor Jesucristo aparezca por segunda vez, ya sin ninguna relación con el pecado, con una bandera de salvación, todos los que estamos aquí, oh Señor, nosotros y nuestros hijos, podamos estar esperándolo con los brazos abiertos, con un corazón lleno de fe, con nuestra rodilla en el suelo, reconociendo que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por lo que hemos venido aprendiendo acerca de los pactos. Sigue edificando a tu iglesia en la sana doctrina y que podamos también ser mensajeros para otros, de tal manera que ellos puedan escuchar, aprender y creer todas estas cosas. Oramos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.